Bueno, ¿quiénes saben cuál es el tema del día de hoy? Alguien que me diga. O nadie. Sí, el tema es Dios existe. Para que nos sigan en nuestras redes sociales si tienen. Va, gracias. Bueno, entonces el tema es Dios existe, ¿sí? Y para eso les voy a pedir que nos vayamos a Hebreos 11:6. Bueno, Hebreos 11 primero. Cuando estén ahí, ya están todos ahí. Hebreos está después de qué? Timoteo y antes de Santiago. Entonces, Hebreos 11:6. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? ¿Listos? Vamos a esperar a quienes falten. ¿Listo? Va. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Que si, bueno, vamos al verso 1, vamos a leerlo todos juntos también. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a reforzar el día de hoy? Nuestra fe, ¿sí? Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a estar estudiando ese tema el día de hoy. Vámonos a Marcos 12:30. Vamos a leerlo todos juntos, igual. Y dice, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Entonces, no tenemos que amar a Dios solo con el corazón, ni solo con nuestra alma, sino también con nuestro intelecto, la capacidad que Dios nos dio para pensar. ¿Sí? Y por último, vamos a 1 Pedro 3:15. Listos, está casi antes de Apocalipsis. Y dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, pues es nuestro deber como cristianos estar listos para preparar defensa de aquello que creemos, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estudiar desde el punto de la filosofía o razón por qué Dios existe. Y para eso vamos a usar cuatro argumentos que están ahí y ahorita no saben qué significan. Pero el primero es el cosmológico. El segundo se llama teleológico, el tercero se llama moral y el cuarto es la conciencia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos y vamos primero con el cosmológico, ¿sí? El cosmológico dice,
que cada uno de estos argumentos tiene varias premisas, ¿sí? Entonces, premisas son afirmaciones que nos llevan a una conclusión. Entonces, el cosmológico tiene tres premisas, ¿sí? La uno es que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Todo lo que conocemos en la vida existe porque tiene una causa. El universo empezó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. Esa es la conclusión, ¿sí? Este argumento está respaldado porque en el siglo XX Albert Einstein descubrió lo que es la teoría de la relatividad, ¿sí? Y a algunos científicos no les gustó porque lo que significaba era que el universo un día empezó en chiquito y ahora es mucho más grande, ¿sí? Eso lo que nos dice es que el universo tuvo un inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Einstein? Que el universo constantemente se está expandiendo. O sea, a día de hoy se sigue expandiendo, ¿sí? Y bueno, y como les dije, si todo el tiempo se está expandiendo, lo que quiere decir es que en un momento salió de la nada, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la teoría de, ¿alguien sabe? Del Big Bang, ¿sí? ¿Sí? El Big Bang pues es un acuerdo entre científicos que sucedió hace 13.7 billones de años, ¿sí? Pues supongo basado en la velocidad a la que el universo se está expandiendo. Saben que hace ese tiempo todo salió de un mismo punto, ¿verdad? Entonces, pues este es un argumento importante para saber que el universo tiene un principio, ¿sí? Y así es como se define Dios. Algo importante con este principio es que a algunos les podrán preguntar, pero si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Es muy fácil. Dios no empezó a existir, ¿sí? O sea, si Dios es Dios, Dios no empezó a existir, porque Dios no está, digamos, el que todo tenga una causa, eso es una ley del mundo en el que estamos. Pero para que Dios lo haya creado, tuvo que estar afuera. O sea, Él no está supeditado a todas las leyes que nos rigen a nosotros, ¿sí? De espacio, tiempo y materia. Entonces, Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Eso es algo que pues solo Dios es así, y algo que también para nuestra mente realmente es muy difícil de entender, ¿verdad? Algo que no tiene inicio, y que no tiene final. Amén. Y bueno, creo que eso es todo con este argumento. Vamos a pasar al siguiente. El argumento moral, ¿sí? Entonces este argumento tiene tres premisas, y es que toda ley moral tiene un legislador moral. Realmente toda ley tiene un legislador. Hay una ley moral objetiva y por consiguiente hay un legislador moral objetivo. Tal vez me costó un poco más de entenderlo porque yo había oído algunas como afirmaciones de que la moral lo podemos sacar de la naturaleza, ¿sí? Y que nos podemos basar, bueno, la gente que afirma eso generalmente son materialistas, entonces creen solo en el ámbito material y también creen en la evolución, ¿sí? Entonces, supuestamente lo moral es aquello que nos permite seguir evolucionando, ¿sí? Que nos permite sobrevivir, por así decirlo, y nos permite tener bienestar o florecer, por ejemplo. Y eso me tuvo pensando, pero eso tiene un pequeño problema, y es que, bueno, para empezar, la evolución es totalmente infactible. De ahí vamos a ver otro argumento que nos muestra esto. Y otro problema con eso es que toda afirmación moral sin Dios al final solo es una opinión nuestra, ¿sí?
Si yo te pregunto por qué está mal, no sé, mentir, por ejemplo. Me vas a decir porque es malo para ti, ¿sí? Pero eso sigue siendo una opinión, ¿sí? Porque no te vas a sentir bien después de que lo hagas, ¿sí? Eso sigue siendo una opinión. Si me decís, incluso si me decís, porque científicamente está comprobado que el 95% de personas se van a sentir mal cuando mientan, ¿sí? Y por ende no te debes sentir, y como lo bueno es que no te sientas mal, entonces no mintas, ¿sí? Pero sigue siendo una opinión, ¿sí? No, o sea, ¿por qué? Porque yo lo digo, o ¿por qué? Porque la otra persona lo dice, ¿sí? Y hay un ejemplo muy claro que también pensé en este caso, y si piensan, bueno, la Biblia nos habla de los roles del esposo y de la esposa en el matrimonio, ¿sí? Y dice que el esposo está supuesto a dar su vida por la esposa y la esposa está supuesta a sujetarse a su marido. Así dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto una vez lo oí en una prédica, pero es chistoso porque dice, las mujeres se quejan porque se tienen que sujetar, pero los hombres tienen que morir, ¿sí? Entonces, están en una posición ventajosa. Pero el hecho es que, supongamos que tú sos el esposo de una relación y tenés que elegir entre que vivas tú personalmente o que viva tu esposa. ¿Qué elegirías? Si tu ley moral es aquello que es lo mejor para tu sobrevivencia, por ejemplo, tu sobrevivencia, o lo que más te hace bien a ti. Creo que todos elegiríamos nuestra propia vida, ¿sí? Pero lo correcto es lo que dice aquí, que es un absoluto, es algo que Dios dice, ¿sí? Y la recompensa de muchas cosas morales no la vamos a obtener aquí, ¿sí? Porque el esposo que da su vida por su esposa no va a tener su recompensa aquí, pues en la vida, ¿sí? Pero va a tener su recompensa allá en la eternidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no podemos basarnos pues al final en opiniones, ¿sí? Tenemos que basarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Siguiente a eso, vamos con el teleológico, ¿sí? Bueno, el teleológico, dice, donde quiera que observemos complejidad especificada en el presente, esta se debe a una causa inteligente. La complejidad especificada presente en una célula viva es matemáticamente idéntica a la de un lenguaje humano. Por consiguiente, la vida original debe haber tenido una causa inteligente, ¿sí? Pues esto en la investigación que estuve haciendo, algo que se recalca mucho es que, y ustedes ya lo habrán oído seguramente, es que todas, en biología, por ejemplo, el lenguaje que los humanos usamos para identificar todo lo que hay en las células pareciera exactamente lo mismo que el lenguaje de programación que se usa para las computadoras, ¿sí? O sea, incluso Bill Gates, que es uno de los, bueno, ustedes saben quién es el dueño de Microsoft y pues, sabe mucho de tecnología, definitivamente, ¿verdad? Pero él dice que, por ejemplo, en una revista que esté hablando de células humanas o de toda la información que está ahí, podrías cambiar muy poquitas partes y al final sería como lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, realmente es increíble la cantidad de información que tiene solo una célula. Una célula, según lo que leí, tiene la información que está contenida en 8 libros y, no, sí, 8 libros, según recuerdo. Y bueno, es demasiada la complejidad de la célula, ¿sí? Entonces, esto realmente es un reto para la teoría de la evolución al final, porque
la partícula que es complejamente irreductible, que es nuestra célula, no, o sea, ya no la podemos dividir y al mismo tiempo es súper compleja. Entonces, no es como que de la aleatoriedad podamos llegar a algo que pareciera tener inteligencia, que tiene un bueno, que al final lo que estamos diciendo es que tiene un diseño divino, ¿verdad? Tenía los números, pero ya no recuerdo bien de la célula, pero sí es, digamos, si entendí bien, si sacáramos, tenemos como 300 trillones de células, ¿sí? Entonces, si sacáramos como que toda la información que tenemos en nuestras células, digamos que la escribiéramos, podríamos ir de la Tierra al Sol 7 veces, ¿sí? Como que ir, venir, venir. ¿Ok? Además de eso, bueno, tenemos 4 fuerzas fundamentales que tienen que estar muy bien diseñadas para que pueda existir la vida, ¿sí? Estas 4 fuerzas son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Todas estas fuerzas están, o sea, tienen una precisión tan exacta que con un poquito que ustedes movieran la fuerza esas fuerzas, cómo nos afectan, como que dejaríamos de existir, ¿sí? Si digamos la fuerza de la gravedad la cambiáramos en 1 sobre 10, o sea, 0.1, elevado al número 40, cesaríamos de existir. O sea, es 0.0, cuenten 40 ceros, 1, y si cambian eso, la fuerza de la gravedad, cesamos de existir. Entonces, pues si creen que es resultado de un proceso aleatorio, piénsenlo 2 veces. ¿Sí? Además, bueno, hay otras condiciones que son muy específicas. Tenemos que estar en la galaxia correcta. Hay muchas galaxias, pero nosotros vivimos en una que se llama Milky Way. Si les gusta el chocolate, pero solo galaxias espirales con el tipo de masa correcto, como la Milky Way, solo ahí podríamos vivir nosotros, ¿sí? Debe estar en la ubicación correcta, debe tener el tipo de estrella correcta y el Sol o la estrella que ilumina el planeta donde vivimos tiene que tener la edad correcta, ¿sí? Porque supongo que con el tiempo explotan, por eso es que tenemos estrellas, no sé, estrellas fugaces y otras cosas, ¿verdad? Pero la distancia al Sol debe ser exacta también. La vida necesita planetas que la rodeen para protección. Es decir, nuestro planeta necesita otros planetas, Júpiter y Saturno, por ejemplo. Si no estuvieran ahí, no existiríamos porque ya nos hubieran destruido asteroides o cometas o otras cosas, ¿sí? Por otro lado, la vida necesita el tipo correcto de luna, porque esta estabiliza la temperatura y la inclinación de la Tierra. Entonces, si no tuviéramos luna, no podríamos existir. Y bueno, esta es una probabilidad que encontré que dice, para que existan estrellas a través de un proceso aleatorio, la probabilidad es de 1 sobre 10, o sea, 0.1 elevado a la 229, más o menos, según un cálculo que hicieron aquí en este libro. Entonces, donde quiera que observamos complejidad especificada, esta se debe a una causa inteligente y la complejidad especificada presente en una célula viva es matemáticamente idéntica a la de un lenguaje humano. Entonces podemos ver, bueno, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces no tiene todo el sentido que una mente como la nuestra haya creado las cosas chiquitas que podemos crear, pero por 1 a la infinito, casi que, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos dónde termina el universo, creo yo. Entonces, ese es el argumento teleológico. Y por último, está el problema de la conciencia, ¿sí? Que este es un problema que pues aturde a muchos ateos, pero es
la existencia del mundo inmaterial, ¿sí? Y yo no sé, bueno, yo me recuerdo en unas clases de filosofía que tuve una vez, la gran discusión por años y años era cómo existe una unidad entre algo no material y algo material, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. Entonces, y pues como que me recuerdo, la verdad, esas clases no me gustaban mucho, pero porque se hablaba un idioma demasiado filosófico, pero digamos Kant y un montón de otros autores me recuerdo que hablaban de eso y siempre ha sido una discusión, ¿sí? Y lo inmaterial de nuestra mente es algo que, bueno, cualquier psicólogo no puede negar, ¿sí? O sea, no podemos medir nuestros pensamientos, por ejemplo. No, yo no puedo ponerle algo a Dani en la cabeza y saber en qué está pensando, ¿sí? Eso no se puede. Lo único que se puede medir son emociones, ¿sí? Entonces, hay pruebas, por ejemplo, no sé si han oído del polígrafo, por ejemplo, eso es para saber si uno está mintiendo. Pero, ¿por qué saben si uno está mintiendo? Porque uno cuando miente, el cuerpo genera una reacción química, que es lo que mide eso, ¿sí? Pero solo podemos saber las emociones, no podemos saber los pensamientos, todo lo que hay adentro. Entonces, ese es el argumento en el tema de conciencia. De ahí también yo lo relaciono con todo lo que es el mundo espiritual, pero yo creo que eso es algo, bueno, es algo innegable. Y bueno, si han venido aquí, yo creo que han experimentado de eso, lo que es el mundo espiritual. Y así igual personas que son ateas han experimentado, bueno, que son ateas o que no son ateas, han tenido más de alguna experiencia espiritual. Me recuerdo, tenía un profesor de filosofía que, bueno, él sí creía en Dios, pero él decía, una vez él salió de su cuerpo y siendo maestro de filosofía, difícil que le digan que solo fue una alucinación, ¿sí? Pero bueno, y él sí creía en Dios, no creía en nuestro Dios, pero sí creía en Dios, ¿sí? Entonces, por todos lados se van a encontrar con personas que han tenido más de alguna experiencia así, bueno, que creo que todos hemos tenido, y no hay otra explicación más que Dios al final, ¿sí? Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Y ¿qué implicación tiene? Bueno, si no lo han leído, hay un libro que se llama Una vida con propósito y es de Rick Warren se llama él. Y él cuenta la historia de un maestro de filosofía creo que era Illinois o en Estados Unidos, que vino y sacó una pregunta a un montón de maestros de filosofía para preguntar cuál creen que es el propósito de la vida, ¿sí? Y todos ellos, muchos respondieron que no sabían, porque realmente, bueno, que si no hay un Dios, realmente no hay propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que es el creador de algo es el único que le puede dar propósito a la cosa que creó, ¿sí? Entonces, si yo creo una computadora, por ejemplo, no le voy a preguntar, computadora, ¿para qué sirves? No puedo hacer eso, ¿sí? O si, no sé, yo hago un martillo, no puedo preguntarle, martillo, ¿para qué sirve? ¿Sí? Sí tiene ciertas características que me puede decir para qué sirve, pues, pero al final el que puede definir claramente el propósito es el creador, ¿sí? Entonces, bueno, si Dios existe algo llamado eternidad, no sé, tal vez sí, porque, bueno, Dios, por definición, Dios no está supeditado al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo implica cambio, ¿sí? Entonces, y Dios es perfecto, entonces por eso mismo Dios no puede cambiar
Dios nunca cambia, y lo dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, por ende, tiene que haber una dimensión en la que no existe tiempo, ¿sí? O sea, tenemos un Dios que es eterno, ¿sí? Que nunca cambia. Y al final es como un estado de siempre presente, ¿sí? Y pregunta 3 es, ¿puedo conocer a Dios? ¿Sí? Yo creo que si existe Dios, deberíamos hacernos esa pregunta, ¿sí? Y vamos a algunas conclusiones sobre esto. Si Dios existe, lo más asombroso y grande que existe es Él, ¿sí? Entonces, como consecuencia, lo más grande que podemos hacer es conocer a Dios, ¿sí? Porque es lo más grande que puede existir en la vida, ¿sí? Lo más asombroso que puede existir. Amén. Entonces, contestando a la pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? Vámonos a, bueno, ya cuando nos hacemos estas preguntas, ya no podemos responderlas con filosofía, ¿sí? O con razonamiento, ¿sí? Ahí tenemos que ir a la palabra y más adelante vamos a estudiar por qué realmente la palabra es, o por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y todas las cosas que comprueban que la palabra es de Dios, ¿sí? Y que todo lo que está escrito fue inspirado divinamente, ¿sí? Entonces, vamos a Filipenses 3:10, por favor. Y vamos a leer el verso 10, ¿sí? Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el fin? Está en el versículo 10, a fin de conocerle, ¿sí? Y de ahí dice, pues, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿sí? Entonces, pues es una balanza, ¿sí? El poder de su resurrección, el lado que más nos gusta, y la participación de sus padecimientos, quizá el lado que menos nos gusta, ¿sí? Pero hay un tesoro dentro de cada situación dolorosa, ¿sí? Y vamos a a Colosenses 1:16. Y tal vez añadiendo a lo que les dije antes, la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en el campo, ¿sí? Y que viendo el tesoro en el campo va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo, porque hay un tesoro ahí, ¿sí? Y eso es una de las lecciones que a mí más me ha impactado, y es que el tesoro representa el campo crucificado, ¿sí? Es el lado humilde, ¿sí? Porque Dios, si lo miran a lo largo de toda la Biblia, al lugar que tenían que salir era al campo, ¿sí? Y el lugar de adentro, el lugar seguro, era el campamento, por así decirlo, ¿sí? Entonces dice que hay un tesoro en el campo y que aquel que lo encuentra va y vende todo lo que tiene por comprar el tesoro, ¿sí? Entonces muchos de nosotros tenemos el campo y tal vez no hemos encontrado el tesoro todavía, o algunos ya vimos el tesoro pero no hemos querido comprar el campo, ¿sí? Entonces, pero hay un tesoro en medio de eso, y si no lo hemos encontrado, solo tenemos que seguir buscando y preguntando al Señor, ¿cuál es tu tesoro dentro de este campo
¿sí? Dentro de esta situación en mi vida. Amén. Entonces, vamos a Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos el propósito es, bueno, aquí todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Entonces fuimos creados para su gloria y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Entonces, algo que Dios quiere hacer es reconciliar consigo todas las cosas. ¿Y cómo dice que hizo eso? A través de la paz, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Sí? Y hay un versículo, si quiere vamos ahí para que lo vean. Primera de Pedro 1:10. ¿Sí? Y les voy a leer. Dice, primera de Pedro 1:10. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Entonces, hay algo en lo que anhelan mirar los ángeles, ¿sí? Como vimos aquí, ¿sí? Y es de esta gracia que fue destinada a nosotros. Esta gracia que nos dio Jesús, esa muerte que Él dio en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ángeles no han tenido una experiencia que nosotros sí podemos tener, ¿sí? ¿Y cuál es esa experiencia? Ser salvos por medio de la gracia y por medio de la sangre del Señor Jesús. Dios no derramó su sangre por los ángeles, ¿sí? Dios la derramó por nosotros. Amén. Y dice, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un privilegio de estar aquí y de conocer a Dios por elección y de tener una experiencia con su sangre, ¿sí? Amén. Y vamos a 1 Corintios 5:18. Creo que no hay 1 Corintios 5:18. Me equivoqué. Tal vez es segunda. Es segunda de Corintios 5:18. Vamos a leer desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, dos propósitos más que Dios nos ha dado. Bueno, uno fue
el haber tenido la experiencia con su sangre, el ser reconciliados con Dios. Y aquí lo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero de ahí dice otra cosa, ¿sí? Y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Y esto fue algo que lo hablamos en una convención, pero creo que es muy importante, que muchas veces quizá decimos yo quiero servir al Señor, o ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? Bueno, esa es la pregunta principal, ¿cuál es mi propósito? Pero uno es que conozcas a Dios en medio de todas las situaciones, ¿sí? Que lo conozcas como tu Padre, como tu proveedor, como aquel que vela por ti, como que conozcas los principios que aquí están, que son vida, ¿sí? Que la Biblia dice, si haces esto, va a suceder esto, ¿sí? Pero no lo vas a experimentar hasta que lo hagas, ¿sí? Hay muchos principios que para nuestro orgullo son retadores, ¿sí? Como el humillarnos, por ejemplo, en medio de ciertas situaciones, para nosotros es retador porque no nos gusta humillarnos, pero dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. O redimirnos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿verdad? Como cambiar las situaciones, forzar a que se haga lo que nosotros queremos, cuando Dios no está llevando las cosas por ese camino, ¿sí? Entonces, espera en Él y Él hará, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que aprender a lidiar con ese orgullo de redención, y con todas nuestras clases de orgullo. Pero aparte de eso, habiendo sido reconciliados, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, su ministerio no tiene que ser necesariamente tocar aquí o no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Como que Dios ya nos dio un ministerio, ¿sí? Y ese se llama el ministerio de la reconciliación. Amén. Y reconciliación no es solo ser salvos. Reconciliación también es reconciliar a las personas con toda esta estatura, ¿sí? Para que ellos puedan conocer todo el camino, no solo dejarnos en la sangre. Amén. Y por último, bueno, esto lo dice Rick Warren y a mí me pareció muy interesante. Y dice, hay 3 niveles a los que podemos vivir nuestra vida. Uno es supervivencia, otro es éxito y el otro es significado, que es vivir con propósito. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieren estar ustedes? Amén. Y éxito, pues solo es cumplir nuestras metas terrenales, pero al final vamos a terminar vacíos de todos modos. Y supervivencia, pues es supervivencia. Y los voy a dejar con este versículo por último. Vámonos a Hebreos otra vez. Hebreos 11. Y vamos a leer el 1 primero. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fundamentada nuestra fe, no podemos, bueno, al final la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, realmente esto que les di solo es la base o sea, lo más básico que podemos tener para creer en Dios. Pero ¿cómo vamos a construir nuestra fe? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a alcanzar buen testimonio? A través de llenarnos con la palabra de Dios. Y ese es el llamado del día de hoy, ¿sí? O sea, todos estos argumentos nos van a servir, pero lo que nos va a hacer crecer es nuestra fe, el tener nuestra fe bien alimentada, ¿sí? Santiago dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor?
Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No sé si Sammy quiere decir algo. Gracias a Dios. Hay una de las cosas que a mí me ha ayudado a vivir mi vida, y a muchos de ustedes también seguramente, es no solo tener una verdad en el corazón, porque una experiencia bonita está bien venir aquí los sábados o los domingos y meternos en oración, en alabanza como hoy, ¿verdad? Y qué bonito estar ahí en los domingos o en convenciones, incluso o irnos a Indiana o lo que sea. Pero tener una verdad aquí también nos va a ayudar a vencer muchas cosas y nos va a ayudar a, sobre todo, a permanecer. Ustedes aburrirían sabiendo historias de personas que hemos visto todos, de gente que se ha metido incluso en batalla, en guerreros del arpa, en oración, en alabanza, todo, y que hoy están afuera perdidos, porque la verdad muchas veces son solo experiencias. Pero si la verdad se hace también una cosa que tengamos en la mente, una razón que nosotros vemos fundamentada en la palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios, o sea, en nuestra vida, se hace también una base sólida, que ahí nadie nos puede sacar. Y algo bien importante que me quedo de lo que dijo Marco es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen un amigo ateo? Un amigo que no cree en Dios. La mayoría. ¿A cuántos se le ha venido la pregunta de ¿será que Dios existe? O sea, está bien venir el domingo después, pero ¿cuántos se han preguntado ¿será que Dios de verdad existe? O sea, yo quiero probarlo con mi fe. A mí, en contra de Marco, a mí sí me encantaron las clases de filosofía en la U. Majo sabe lo que hablo. Pero esas a mí sí me ganaron un montón, y también Gaby, ¿cierto? Pero algo que me gustó de eso fue saber que a pesar de yo tener una Biblia, pues, ¿verdad? Puedo encontrarme a Dios también sustentado en las cosas que están afuera, ¿ve? ¿Verdad? Y después regresar, como dijo Marco, ¿verdad? A la palabra de Dios y fortalecer mi fe. Lo que hoy estamos haciendo los sábados, los domingos, los días que ustedes tienen en su cuarto de oración y todo, no es solo un juego. O sea, aquí no estamos jugando, como dice el pastor, aquí no estamos jugando a la iglesita. Estamos tratando con el ser supremo, el ser más perfecto. Como lo vimos en los argumentos de Marco, el ser que es referencia objetiva de la moral, el ser que es el diseñador detrás de todo lo que nosotros hoy vemos que es tan perfecto, el ser la primera causa, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino creo que fue, o San Agustín, él decía es el primer motor, el primer movimiento, ¿verdad? O sea, él es el primero. O sea, no estamos tratando una cosa de solo cantar y orar y ya, y que alegre estuvo, y que me duermo ahí atrás en los sábados o me duermo ahí atrás los domingos porque cuando empieza la prédica. No, mucha, aquí estamos tratando con la sustancia de la vida, con Dios mismo, el ser supremo y perfecto. Entonces, esto nos va a ayudar todos estos sábados a entender algo, que tenemos vida en nuestras manos en la palabra de Dios, no solo para nosotros, sino para compartirlo a los demás, a nuestros amigos que tal vez no creen en el Señor y que hoy están perdidos, o que sí creen y a lo mejor su fe está tambaleando, ¿sí? Vamos a aprender un montón de cosas interesantes. Gracias, Marco, estuvo buenísimo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida de Marco? Debería dar clases en la universidad. Vamos a seguir aprendiendo bastantes cosas bien emocionantes e interesantes. La historia de la Biblia. Ustedes tal vez se preguntan cómo fue mi Biblia hecha, cómo llegamos hasta aquí. Cuál es el carácter moral de Dios, cómo sustentar nuestra fe frente a un montón de teorías, tal vez a lo mejor que están siendo como pseudo cristianas. Va a estar bien interesante. Esperamos verlos los siguientes sábados a todos. Y para terminar, pongámonos de pie, démosle gracias a Dios. Y al salir, antes que se me olvide, al salir ahí le dan un feliz cumpleaños a Andrés Villatoro, que hoy está de cumpleaños. Buenísimo. Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Pero primero, Señor, te damos gracias por lo que tú eres. Señor, gracias, porque en medio de todo un plan perfecto, Señor, que tú tuviste para la existencia, para el universo, Señor, has tomado una pequeña parte para darnos vida a nosotros y hacernos parte de algo mucho más grande de lo que nosotros somos. Señor, hacernos parte de ti, Jesús. Y lo más increíble, Señor, es de que tú, el ser supremo, el perfecto, el más bello, el más, Señor, más alto, está hoy dentro de nuestros corazones.
y está hoy dentro de nosotros, Jesús. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro propósito y tú nos das sentido a la vida. Hoy, Señor, tenemos una dirección. Hoy, Jesús, tenemos un sentido para nuestro futuro, para nuestro pasado y presente por ti. Así que te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, no solo haya cabida en nuestro corazón, que haya cabida, Señor, también en nuestra mente. Jesús, que allá afuera podamos dar testimonio, Señor, de lo que Marco nos explicó hoy, Señor, y darle a todos evidencia de lo que tú eres, de que tú existes, de que tú eres real, Señor, de que tú no solo eres una religión, tú no eres solo una historia, una fábula, tú eres real, Jesús. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Dios de mi Biblia es el Dios de mi corazón, el Dios de mi mente, de mi razón, el Dios de mi vida. Tú eres mi vida, Señor. Te amamos, te bendecimos, Jesús, y te damos gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Nos vemos el otro sábado a las 4. Dios les bendiga. Nos vemos.